Hoy vamos a hablar de esto del IRPH. Bueno, vamos a empezar por el principio. Miguel Ángel y yo nos ponemos en tus manos para que nos cuentes. A ver, ¿de cuándo es la sentencia? Pues mira, el pasado 3 de marzo es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que se venía esperando desde mucho tiempo, porque ya hace un par de años, como recordaréis, el tema de la cláusula suelo tuvo que rectificar al Tribunal Supremo y hubo muchos ciudadanos que reclamaron esas cantidades que el banco le había cobrado de más. Y el IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios, precisamente, que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que debe ser estudiado caso por caso si ha tenido la transparencia suficiente a la hora de que cada uno de los firmantes de las hipotecas pues haya tenido conocimiento de lo que es. ¿Por qué? Porque este índice de referencia es un índice medio de las hipotecas a 3 años o más, y esto significa ya de partida que es un índice mayor que el propio Euribor. Entonces, esa falta de transparencia al haber explicado a los firmantes de las hipotecas precisamente el producto que les estaban vendiendo, el Tribunal de Justicia ha abierto la puerta para las reclamaciones que venimos hoy a invitar a los oyentes, que una vez que sus escrituras sean revisadas, poder reclamarles al banco, porque todos y cada uno de ellos que hayan tenido ese índice de referencia en sus hipotecas van a tener una cantidad muy importante de devolución por parte del banco. Pero ¿qué es lo que ha sentenciado concretamente? ¿Qué dice la sentencia en concreto, Carlos? Bueno, pues me quedo con la primera parte. Vamos a intentar hacer esto comprensible, ya que estamos en un mercado, ¿vale? Muy bien. Pues cuando se vendían las hipotecas de a primeros de los 2000. Estamos hablando de hipotecas vendidas en la primera década de los años 2000, ¿vale? En esa época había dos tipos de referencia que utilizaban los bancos para ganar dinero a las hipotecas. Te prestaban 200.000 euros y aplicaban o bien el Euribor más un diferencial, o bien el IRPH más un diferencial. Y la gente iba un poco despistada a solicitar la hipoteca porque no sabemos, un poco a ciegas, y mucho menos lo que se sabía entonces, pero lo que no le explicaba a nadie es que el Euribor era el precio de coste del dinero de los bancos al que ellos se prestaban el dinero entre sí, y el IRPH era el precio de venta al público, por tanto siempre más caro. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un puesto de fruta. Pues imagínate que nos vendiera a vender manzanas y que tuviéramos que elegir entre el precio de coste de la manzana o el precio de venta de la manzana, puesto que sabemos, si elegimos el precio de coste y le añadimos un margen, ese va a ser lo que va a ganar el banco. Pero si ya nos están vendiendo la manzana al precio de venta y a eso le añaden un sobreprecio, sí, nos la están colando. Y esa sentencia concretamente que decía Miguel Ángel, del 3 de marzo, sí, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué es lo que ha dictaminado concretamente? Pues lo que dice, y que corrige el Supremo en este sentido, que había dicho que no tenía que hacerlo, nos dice que los jueces españoles van a tener que asegurarse del carácter claro, incomprensible y comprensible de esa cláusula que le vendían dentro del apartado de la hipoteca de interés variable. Entonces, ¿qué es lo que se va a analizar? Si el banco ofreció suficiente información al consumidor medianamente informado. No estamos hablando del consumidor licenciado, no, estamos hablando del consumidor normal, y si a la hora de venderle la hipoteca le dio la información clara y suficiente para que él pudiera entender lo que estaba firmando. Es cuestión de que el banco no te haya engañado, sino que no te ha dicho toda la verdad. Claro. Que al fin y al cabo es lo que viene a decir. Te voy a vender un producto que yo ya sé que de por sí es más caro que otro, pero como para ti tú estás entendiendo que estás de acuerdo en que yo te aplique el IRPH más un 0,50, yo te he dicho que es un precio que efectivamente es más estable que el otro porque cambia menos, sí, pero lo que no te estoy diciendo es lo que Carlos ya ha apuntado antes, que es que el Euribor de por sí es la media ponderada entre los porcentajes de interés a los que los bancos se prestan el dinero entre ellos, y el IRPH es la media ponderada de a cuánto los bancos prestan el dinero, con lo cual ya de partida sabemos que estamos 2 o 3 puntos por encima del Euribor. Mira, en el juzgado número 8 de primera instancia de Barcelona, que es el que introduce esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el que ahora se dicta esta sentencia, el cálculo que aproximadamente tenían es que las personas habían pagado entre 17.000 y 22.000 euros aproximadamente en una hipoteca de unos 100.000 euros. Bien,
Nosotros hemos tenido un ejemplo aquí en Marbella, en una familia que ha pagado 200, tenía una hipoteca de 200 poco mil euros. Sí. Le recuperamos este año pasado 83.000 euros de más que habían abonado en esa hipoteca. Madre Entonces, mía, mucho dinero, ¿eh? Es muchísimo, muchísimo dinero. Mira, yo como sé que tenéis la cámara también aquí, aunque no todos los oyentes puedan verlo, Sí. la diferencia que hay entre la parte, esta parte Burdeos y la roja, esta roja de aquí, todo esto de más, es la diferencia que ha habido entre el Euribor y el IRPH. O sea, todo esto que queda en rojo por aquí encima, como mínimo, es lo que se ha pagado de más en el préstamo hipotecario de las personas que han tenido el índice IRPH y no Euribor. Es Por lo mucha tanto, diferencia. según nuestros cálculos, la media puede estar en 30.000 o más. ¿Y cómo puedo saber yo si mi hipoteca tiene, o sea, me están aplicando este IRPH? Hay que localizar la escritura. Localizarlo primero. Lo primero, y luego ir a ver en la escritura, en el apartado donde pone interés variable, a qué nos han referenciado la hipoteca. En ese mismo apartado es donde vamos a ver si la referencia es al IRPH, aunque no se va a llamar IRPH. Ojo, Uy, que se va a llamar tipo medio de las entidades bancarias a 3 años. A eso además tendrá que ver qué diferencial le estaban cobrando, si era el 0,5, el 0,25 o ningún diferencial, porque eso tendrá consecuencias en la reclamación. Y además también es muy importante fijarse en los recibos. ¿cuál es la diferencia con el Euribor? Antes te he comentado que a día de hoy está el Euribor aproximadamente está en un 0,25, en un menos 0,25%, y el IRPH en torno al 1,81. Imagínate que el IRPH ha estado en más de un 4,5%, o sea, la diferencia ha sido siempre brutal, que a día de hoy es cuando ya empieza a estar más cerca, y estando cercanos estamos hablando de un 2% de diferencia. Calcula que en una hipoteca de 100.000 euros ese 2% de diferencia supone un mínimo de 100 euros al mes aproximadamente de más que estamos pagando. Si tú calculas que durante 20 años estás pagando esos 100 euros de más, te salen los números rápidos que 24 o 25.000 euros mínimos has pagado de más por una hipoteca así.